cordial saludo. En esta ocasión vamos a hacer ejercicios dándoles la bienvenida a una sesión más de nuestro curso de electricidad y magnetismo. El tema es capacitancia y dieléctricos. Realizaremos ejercicios de capacitores, capacitancia y circuitos. El ejercicio 24.1 de la sección 24.1 dice: un capacitor tiene una capacitancia de 7,28 microfaradios. La pregunta es qué cantidad de carga debe colocarse en cada una de sus placas para que la diferencia de potencial entre ellas sea de 25 voltios. La recomendación para esta sesión es que intenten hacer cada ejercicio antes de ver la respuesta y luego verifiquen si están bien, en qué están fallando, en qué se están equivocando. Recordar la definición de capacitancia, en donde se puede calcular mediante la división entre la carga y la diferencia de potencial. Nos dan la carga, nos piden la carga y nos dan la capacitancia en microfaradios y el voltaje. Si despejamos Q correctamente de esta ecuación, el voltaje, que es la diferencia de potencial, pasaría a multiplicar y tendríamos un valor de 7,28 por 25, que es 182, dejando la unidad de microcoulomb quieta, obtenemos que la capacitancia es faradios y el voltaje es en voltios, y por unidades del sistema internacional pues nos queda en coulomb. Por 10 a la menos 6 pues es microcoulomb, y este capacitor tendría una carga de 182 microcoulomb. No confundir con que un capacitor, por ejemplo de placas paralelas, si ustedes encontraran la carga, una carga, la mitad estaría en una placa y la otra mitad en la otra placa. O también generalmente un error que cometen es que multiplican por 2 porque son dos placas. No, cada carga del capacitor, cada placa está cargada con 182 microcoulomb, una positiva y una negativa. El siguiente ejercicio dice: las placas de un ejercicio de placas paralelas están separadas por una distancia de 3,28 milímetros y cada una tiene un área de 12,2 centímetros cuadrados. Cada placa tiene una carga con magnitud de 4,35 por 10 a la menos 8 coulomb. Las placas están en el vacío. ¿Cuál es la capacitancia? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas? ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas? Vamos a recordar la definición nuevamente de capacitancia, en donde la capacitancia se puede calcular mediante la geometría, sabiendo el área y la distancia, y si la separación, lo que separa el material, es aire o vacío, podemos utilizar el valor de epsilon sub 0 como 8,85 por 10 a la menos 12. El área lo pasamos de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Para pasar de centímetros a metros dividimos entre 100, pero como en este caso las unidades son de superficie, es decir de área, entonces en vez de dividir entre 100 vamos a dividir entre 100 al cuadrado para convertir a metros cuadrados. Acá la distancia son de 3,28 milímetros. Mili significa por 10 a la menos 3, la milésima parte divide entre 1000, y notamos que con esta unidad se van, y por 10 a la menos 12 vamos a aprovechar que son pico, que son unidades típicas de la capacitancia. Correctamente, a tres cifras significativas acercamos el valor a 3,29 picofaradios. La diferencia de potencial, nuevamente recordamos la definición, que es carga sobre potencial, y el potencial sería la carga sobre la capacitancia. Entonces la diferencia de potencial entre las placas sería de más o menos 13.200 voltios. El campo eléctrico. El campo eléctrico tiene dos definiciones. Vamos a usar primero la definición de campo eléctrico, es la diferencia de potencial sobre la separación entre las placas en este caso, y obtenemos un valor de 4,03 por 10 a la 6 voltios sobre metro. Estas son las unidades típicas de
el campo eléctrico. Bueno, queda por cuenta de ustedes verificar que el campo eléctrico con la otra definición de exactamente lo mismo. La otra definición es epsilon sub 0, si no estoy mal, tienen que tener en cuenta la carga y el área. El siguiente ejercicio dice: un capacitor de placas paralelas de aire y capacitancia de 245 picofaradios tiene una carga con magnitud de 0,148 microcoulomb en cada placa. Las placas están separadas por una distancia de 0,328 milímetros. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas? ¿Cuál es el área de cada placa? ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas? ¿Y cuál es la densidad superficial de carga en cada placa? Para responder el A, ¿cuál es la diferencia de potencial? Nuevamente usamos la definición de la capacitancia y despejamos el voltaje o la diferencia de potencial. Carga sobre capacitancia, operándola según los datos que nos acaban de dar, nos da 604 voltios. ¿Listo? Esta es la diferencia de potencial entre las placas. ¿Cuál es el área de cada placa si se le está aplicando este voltaje, esta carga y esta capacitancia? Pues con la definición geométrica de la capacitancia, de la dependencia geométrica de la capacitancia, tenemos que la capacitancia, al despejar el área, que es lo que nos piden, tenemos la separación de las placas por la capacitancia sobre epsilon sub 0, que es el dieléctrico que separa estos materiales. Ahora la distancia era 0,328 milímetros, nos dan la capacitancia, y epsilon sub 0 es una constante que siempre tiene este valor si es aire o vacío. El área de estas placas es 9,1 por 10 a la menos 3 milímetros cuadrados. El campo eléctrico, nuevamente usamos la definición de arriba, en donde el potencial sobre la separación me permite calcular la magnitud del campo eléctrico, que es 1,86 millones de voltios sobre metro. Es un campo eléctrico bastante generoso. Vamos a recordar de las sesiones anteriores en donde podíamos calcular el campo eléctrico entre dos placas cargadas. Teníamos esta definición: la densidad de carga superficial sobre epsilon sub 0. Esto es cuando son dos placas. Despejando, para hallar la densidad de carga superficial, epsilon sub 0 va a multiplicar al campo eléctrico y tendríamos un valor de sigma, que es la densidad de carga superficial, de 1,63 por 10 a la menos 5 coulomb sobre metro cuadrado. Es decir, esto es como se distribuye la carga en ese condensador por unidad de área. El siguiente ejercicio dice: capacitancia de un osciloscopio. Los osciloscopios tienen placas metálicas paralelas en su interior para que desvíen el haz de electrones. Estas placas se llaman placas de desviación y es común que sean cuadradas de 3 centímetros de lado y estén separadas 5 milímetros, con vacío entre ellas. ¿Cuál es la capacitancia de estas placas de desviación y por lo tanto del osciloscopio? Nota, es una ayuda que el ejercicio les da. Dice: esta capacitancia en ocasiones tiene un efecto en el circuito en estudio y debe tomarse en cuenta al efectuar los cálculos. Bien, entonces vamos a comenzar. Nos está diciendo que dice que son cuadradas con 3 centímetros de lado cada una de sus aristas, pues calculamos el área y lo convertimos a metros cuadrados. ¿Listo? Sabiendo el área de cada una de las placas y la separación, podemos calcular la capacitancia. El valor aproximado es de 1,59 picofaradios. Esa es la capacitancia de que hacen estas placas. El siguiente ejercicio
especifica que un capacitor de placas paralelas de 10 microfaradios con placas circulares está conectado a una batería de 12 voltios. ¿Cuál es la carga en cada placa? ¿Cuánta carga habría en las placas si se duplicara la separación y el capacitor permaneciera conectado a la batería? ¿Cuánta carga habría en las placas si el capacitor se conectara a la batería de 12 voltios después de duplicar el radio de cada placa sin modificar su separación? ¿Qué tenemos acá? Dice un capacitor de placas paralelas nos dan la capacitancia y la diferencia de potencial a la cual está conectado. En cada placa pues tendrá una carga de el valor de la capacitancia, que son 10 microfaradios, y por 12, 10 por 12 da 120, y por unidades del sistema internacional quedan microcoulomb. ¿Qué pasa si se duplica la separación de la carga? Entonces, si se duplica la separación de la carga, disminuirá a la mitad. Bien, porque nuestra relación entre capacitancia y distancia es inversamente proporcional. Si yo duplico la distancia, disminuyo la capacitancia, y la capacitancia y la carga son directamente proporcionales. Acá capacitancia y carga son directamente proporcionales. Eso hace que si duplico la separación entre las cargas, entre las placas, la carga disminuye a la mitad, de 120 a 60. Pero ¿qué pasa si duplico el radio? El radio, entonces, duplicar el radio está aumentando el área. Entonces, el área aumentaría 4 veces la carga, porque al duplicar el radio va al cuadrado para que queden unidades, unidades de superficie, y duplicar el radio es aumentar 4 veces el área, y aumentar 4 veces el área es aumentar 4 veces la capacitancia, y aumentar 4 veces la capacitancia es aumentar 4 veces la carga. Bien, el siguiente ejercicio dice: un capacitor de placas paralelas de 10 microfaradios está conectado a una batería de 12 voltios después de que el capacitor se carga por completo. La batería se desconecta sin que haya pérdida de carga en las placas. Se conecta un voltímetro a través de las dos placas sin descargarlas. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál sería la lectura del voltímetro si la separación de las placas se duplica o el radio en cada placa se duplica, pero la separación permanece igual? Vamos a leer la lectura del voltímetro. ¿Listo? Entonces dice: un capacitor de placas paralelas de 10 microfaradios está conectado a una batería de 12 voltios. Después de que el capacitor se carga por completo, la batería se desconecta sin que haya pérdida de carga. Si no hay pérdida de carga, al medir la diferencia de potencial, idealmente va a medir lo mismo que medía la batería. Este es el principio, por ejemplo, de las baterías de los automóviles. Una batería carga a otra batería, y pues con la carga completa tienen el mismo potencial. Entonces dice: si se duplica la separación de las placas, ¿sí? Entonces la separación se duplica. Que la separación se duplique, ¿sí? Este D se vuelve 2, significa que la capacitancia disminuye a la mitad, y por lo tanto el voltaje aumentará al doble, porque la capacitancia y la diferencia de potencial son inversamente proporcionales. Entonces, si una disminuye a la mitad, la otra aumenta al doble. ¿Qué pasa si se duplica el radio? Entonces, al duplicar el radio, sin importar la forma, puede ser un cuadrado, una circunferencia, bueno, lo que sea, las unidades del radio pues tienen que elevarse al cuadrado para que den unidades de superficie. Duplicar el radio significa aumentar 4 veces el área, y si yo aumento 4 veces el área, aumento 4 veces la capacitancia. Y que aumente 4 veces la capacitancia significa que va a disminuir
el voltaje a 3 voltios. Listo, y para acabar este ejercicio dice cuál debe ser la separación entre dos monedas de 1 centavo de dólar colocadas en forma paralela para construir un capacitor de 1 picofaradio. Las monedas son conductoras, por lo tanto puedo construir un capacitor, y si yo deseo que sea de 1 picofaradio, entonces vamos a despreocuparnos por la forma que tenga pues la moneda. ¿Listo? Aproximar más o menos, los que conozcan las monedas de centavo, tratar de hallar el valor. La capacitancia, si yo tengo el área y la distancia, puede ser calculada por medio de esta expresión. Yo voy a suponer que la moneda es circular, perfectamente circular, entonces el área sería pi por el radio al cuadrado. ¿Listo? Nos está pidiendo la separación entre las placas, por lo tanto yo tengo que hacer una estimación del radio. ¿Qué radio va a tener? Al buscar en internet, yo encontré que el radio es más o menos de 1 centímetro, pues exagerando. Yo lo aproximé porque no afecta mucho los cálculos, y despejamos de la separación de las dos monedas, y la separación debe ser más o menos entre 2,8 y 3 milímetros para que tengamos este valor. De esta manera acabamos los ejercicios. Recuerden que la práctica hace al maestro, y se sugiere hacer muchos más ejercicios del tema para que haya mejor comprensión. Muchas gracias, feliz día.